Hoy es 16 de julio de 2023 y Rubén Blades, o Rubén Blades, está cumpliendo años. Así que vamos a hacer hoy como un homenaje un recorrido por su discografía, por los discos que yo tengo de Rubén, por mi colección de Rubén Blades. Vamos a pasar por sus discos principales. Ojo, no vamos a ir a las colaboraciones. Rubén ha grabado con infinidad de músicos, colaboraciones, coros, canciones especiales, ha hecho composiciones para grandes orquestas y para grandes músicos, pero nos vamos a centrar en su producción musical como tal. Así que bienvenidos a este nuevo video donde vamos a disfrutar de Rubén Blades. En 1968 Rubén graba con Los Salvajes del Ritmo. Es tal vez la primera grabación oficial donde Rubén aparece en la carátula y donde forma parte importante con composiciones suyas y con interpretaciones. Aquí viene el original de No Vuelvo Más junto a Roberto Cedeño y también una versión muy a lo Cheo Feliciano de Cita a las 6. El álbum se titula A las 6, Los Salvajes del Ritmo. En 1970 comienza su aventura en Nueva York, se va a aventurar a Nueva York y logra que Miguel Stible, el productor, y el maestro Pete Rodríguez, el hombre del bugalú, el rey del bugalú, se fijen en él y en su música y graban este álbum titulado From Panama to New York. De Panamá a Nueva York, Rubén Blades con la orquesta de Pete Rodríguez. Temas como Hey Man, La Descarga Caliente y muchos temas más importantes, composiciones de Rubén Blades. Con Pete Rodríguez, De Panamá a Nueva York, 1970. Después, en 1973, Rubén se radica de lleno en la ciudad de Nueva York. Y es allí donde empieza a trabajar en la oficina de correos de Fania y donde empieza a dejarse ver con su música. Los artistas como Ricardo Rey, como Rey Barreto, como Ismael Miranda pasaban y lo miraban, escuchaban sus canciones. Se empezó a volver muy importante, no solamente para el sello Fania, sino para toda la comunidad latina que estaba por ahí circundando. Después de grabar con la orquesta de Rey Barreto, después de ser invitado por Willy para grabar El Cazanguero en el álbum titulado The Good, The Bad and The Ugly, por primera vez sale Rubén Blades con el Fania Records en la orquesta de Willy Colón en este álbum de 1977 titulado Metiendo Mano. Rubén Blades y Willy Colón metiendo mano. Aquí está Pablo Pueblo, Lluvia de tu cielo, La Mora, Según el color, Plantación adentro. 1977, Metiendo mano. En 1978 la obra cumbre de esta música sin ninguna duda llega Siembra. Rubén encontró en Willy el receptor perfecto para su idea musical. Encontró en Willy quien podía producir todo lo que él tenía en su cabeza y le dio la oportunidad de grabar cosas maravillosas, cosas bellísimas que quedaron para la posteridad y que hoy por hoy son las joyas más grandes de esta música. Fania Records grabó este álbum titulado Siembra, Willy Colón y Rubén Blades. Plástico, Pedro Navaja, María Leonza, Ojos, Dime, Buscando Guayaba y el mismo Siembra. Todas son canciones number one. Rubén Blades, 1978, Siembra. Convertido ya en una estrella de Fania, había hecho grabaciones para Fania All Stars. Rubén Blades formaba parte del line-up de las estrellas y era tal vez el cantante más importante del sello para esta época. Y en 1980 logra que le graben una idea maravillosa, una idea hecha basada en los cuentos de García Márquez, basada en el Flecha de Lorica, basado en la mitología urbana del Caribe. Y por eso se creó esto llamado Maestra Vida. Maestra Vida, la historia de Manuela y Carmelo, y también de Ramiro. Maestra Vida, Rubén Blades, volumen 1 y volumen 2. 1980. 1981 hicieron una ampliación de ese mundo mágico de Maestra Vida y desde allá, desde el sitio donde sucedieron los hechos, desde el solar de los aburridos, llegó este álbum titulado Canciones del Solar de los Aburridos. Willy Colón y Rubén Blades, 1981, un disco importantísimo porque para Rubén marcaba el final de su paso por Fania, pero todavía no pasaba eso. Todavía necesitaba hacer varios discos más para poderse librar de la Fania, como dijo en el tema Madame Calalú, ¿cómo me quito a la Fania de encima? Desde esta época estaba luchando por hacerlo.
Rubén Blades, Canción del Solar de los Aburridos. Aquí está Tiburón, Ligia Elena, Madame Calalú, un remake del Telefonito maravillosamente hecho, y un tema de Piloto Ibera de Cuba llamado Y Deja, en un tiempo de samba lenta fenomenal. Canciones del Solar de los Aburridos, Willy Colón y Rubén Blades, 1981. En 1982, y ya harto de Fania Records, Rubén presenta este álbum con Willy Colón para darle sonido, para hacer el soundtrack de una película que le propusieron hacer y que produjo el mismo Jerry Masucci, titulada The Last Fight. En este álbum, Rubén empieza a guardar su música, empieza a tratar de grabar cosas que ya otros habían grabado y empieza a mostrar que el interés por grabar con Fania ya no era tanto. What Happened, en un arreglo bellísimo que le había entregado él anteriormente a Bobby Rodríguez y la compañía, pero que se grababa aquí con el sonido de Rubén Blades y Willy Colón. 1982. En ese año muy importante, Rubén se retira de Fania Records. Él pensaba que ya había cumplido con el contrato y resulta que Masucci le dijo que no, que le hacía falta 3 discos más. 3 discos para cumplir con el contrato, que los únicos discos que estaban en su nombre eran Maestra Vida, los 2 de Maestra Vida, pero que los demás discos eran producciones de Willy Colón, no de Rubén Blades. Entonces le hacían falta 3 discos para completar los 5 discos que estaban estipulados en el contrato. Por lo tanto, Rubén se valió de sus amigos Oscar Hernández, de algunas grabaciones viejas que habían quedado en archivos, y le entregó una carpeta a Fania Records con un montón de canciones que él prácticamente había desechado. Le hizo arreglos a algunas otras y las presentó con su sexteto de vibráfono y percusión, ¿no?, de ritmo y vibráfono, y las entregó. Fania las remodeló un poquito, les puso el sonido del trombón para no perder esa característica que él tenía con Willy, y entonces salió al mercado un álbum en 1983, presagiando lo que venía pasando con Rubén, que se iba para el sello Elektra y que iba a atravesar el mercado americano. Pues Fania le sacó este álbum donde ni siquiera hay créditos, donde realmente lo tiró al mercado sin mayores pretensiones. El cantante más importante que había en ese momento, Rubén Blades, el álbum El que la hace, la paga. ¿Qué pasó con este álbum? Pues terminó siendo importante porque el artista lo merecía, porque el artista lo que hacía, lo hacía bien. Y entonces canciones como Si yo pudiera andar, que había sido un éxito de Cortijo, Cabeza de hacha, que él había tomado de Noel Petro, aunque es un tango viejísimo, el tema Ganas, y algunos boleros como Te odio y te quiero, fueron importantes para este álbum e importantes para los melómanos y para los seguidores del artista, pero no para el mercado comercial. No fue radiado y no fue promocionado este álbum, que se quedó simplemente en las estanterías de quienes amamos su música. Lo que venía gestando Rubén para 1984 lo estaba haciendo de la mano de su amigo Bruce Lundvall, que lo había grabado cuando Juan Pachanga, cuando él era el presidente de CBS, y ahora siendo presidente, el chairman del sello Elektra, y seleccionando muy pocos artistas, le dio cabida a un latino, a un artista afrolatino, y fue a Rubén Blades o Rubén Blades. Y lanzaron este álbum con el sello Elektra, con la nueva idea de Rubén, el tema de hacer un sexteto al estilo Joe Cuba con vibráfono, percusión completa, piano y bajo. Y así fue como citó a sus amigos Oscar Hernández, Richie Marrero, Ralph Irizarry, Eddie Montalvo, Luis Rivera y el bajo de Mike Viñas, y se creó Buscando América, un disco revolucionario. 1984, un disco que le cambió la historia a la salsa. Temas como Decisiones, Desapariciones, Todos Vuelven, El Padre Antonio y su monaguillo Andrés, y Gente Despertando Bajo Dictadura son leyendas de esta música. 1984, 6 del Solar, Rubén Blades, Buscando América. Entonces, para parar un poco lo que estaba pasando con Rubén, que se estaba metiendo en el mercado americano, que estaba trabajando con la gente del sello Elektra y que además estaba teniendo un éxito rotundo en Latinoamérica, Fania Records, que todavía tenía temas en el archivo, pues le lanzó este disco al mercado. Un disco que nuevamente no tuvo ninguna promoción y que fue botado al mercado. El álbum se llama Mucho Mejor, Rubén Blades, y ellos pretendían que esto era mucho mejor que lo que él estaba haciendo con Elektra. Había una competencia del mismo artista en 2 sellos discográficos diferentes.
Aquí un reencauche de temas. Amó el corrido del caballo blanco, un tema delicioso de David Martínez llamado Noé, y una reedición de Siembra en una balada bastante regular. Así que Rubén Blades, mucho mejor. Fania Records sacó esto que quedó para los coleccionistas. Mientras tanto, en 1985 hay que recordar varias cosas. Rubén Blades no solamente estaba pasando por un momento muy importante, había decidido empezar a estudiar una carrera universitaria complementando lo que ya había logrado en Panamá. Él era abogado de la Universidad Nacional de Panamá y entró a Harvard para hacer un máster en Derecho aquí en los Estados Unidos. Y entonces, en ese momento, Rubén estaba en un proceso de cambio completamente importante. Los 6 del Solar también estaban en ese proceso y nos presentaron un trabajo magnífico. Rubén Blades, el primer Grammy que gana, Grammy americano, que gana Rubén Blades, lo hizo en 1985 y fue con este álbum. 6 del Solar, Rubén Blades y el álbum Escenas. Aquí está la canción del final del mundo. Aquí está Caína, un tema dedicado al África en esa época llamada Tierra Dura. Y está la versión, la segunda parte de Pedro Navaja llamado Sorpresa. El primer Grammy que gana Rubén Blades, Grammy americano, lo hizo con este álbum, Escenas, 1985. En 1986 sale al mercado gracias a Elektra Records otro álbum de Rubén que es uno de mis favoritos porque trae ese sonido hermoso de los 6 del Solar, pero además de los arreglos y de la calidad musical, las letras de Rubén inspiradas en los cuentos cortos de García Márquez en este álbum legendario. Un álbum que muy pocas personas han valorado, pero que en realidad es un álbum de lujo y de colección. Se llama Agua de Luna, Rubén Blades y 6 del Solar, del sello Elektra, 1986. Entonces, imagínense ustedes que Fania Records estaban desesperados. Rubén Blades no solamente estaba formando un revolcón en Latinoamérica, sino que además estaba pegado en todas partes del mundo y adicionalmente estaba tocando música nueva, música que no estaba en el catálogo de Fania Records. Fania tenía que hacer algo, además estaba ganando Grammys, lo había ganado en 1985 y seguramente venían más Grammys para Rubén Blades. Entonces intentan morder un poco de ese éxito y lanzan este álbum titulado Doble Filo. Fania Records presentaba a Rubén Blades grabaciones viejas, grabaciones que Rubén había desechado con la orquesta de Willy y otras grabaciones que él había hecho con su grupo para entregarle a Fania y cumplir con el contrato. Y temas como No hay chance, que ya lo había grabado Ismael Miranda con Larry Harlow, ustedes recuerdan. Mi Jibarita, por ejemplo, tremendo tema. Chana, que había grabado con el nombre de Nacha, Cheo Feliciano, unos años antes. Y la versión de Rubén Blades, una versión de estudio del cantante que inmortalizó Héctor Lavoe. Rubén Blades, Doble Filo, 1987. En 1988 Rubén decide incluir nuevamente trombones en su sonido. Entonces toma la base de 6 del Solar y le incluye trombones. En esta ocasión, dos maravillosos maestros del trombón, Papo Vázquez y Reinaldo Jorge, hicieron parte de algo que llamaron a partir de este momento Son del Solar. Y Rubén, en un afán de exaltar su amor por Panamá, el amor por su tierra, lanza este álbum titulado Antecedente. Rubén Blades, y ya no 6 del Solar, ahora era Son del Solar. Antecedente, 1988. Tremendo álbum. Ese mismo año Elektra Records le permitió a Rubén hacer lo que él quisiera hacer. No eran las ventas lo que lo determinaban, sino era la calidad de la música con la que Rubén estaba trabajando, y en realidad era una música exquisita. Rubén quería hacer un álbum que pudiera de alguna u otra manera interactuar con algunos de sus amigos americanos que estaban haciendo una música interesante, y me refiero a Lou Reed, por ejemplo, al gran Sting, y a la gente que le dio la mano de una u otra forma a Rubén Blades en el mercado anglosajón. Y Rubén y Elektra Records lanzan este álbum titulado Nothing But The Truth, Rubén Blades. Un álbum que pasó desapercibido, pero que tiene un trabajo muy interesante. Rubén Blades, Nothing But The Truth, 1988. Y como diría Héctor, todo tiene su final. En 1989, su contrato con el sello Elektra termina. Creo que el sello también se termina. Y Rubén lanza este álbum
en vivo, en concierto, Rubén Blades y Son del Solar, donde recrea temas clásicos de su colección que había hecho con Willie Colón y los temas nuevos que había hecho con Seis del Solar, y lanza un álbum doble, un Gatefold, donde en 2 discos viene recopilado tal vez algo de lo mejor de su música en un concierto maravilloso. Rubén Blades live con Son del Solar en 1989. Tengo recuerdos hermosos de este álbum que voy a presentar de 1991, porque cuando Rubén Blades fue a presentarlo a Colombia, lo presentó en Bogotá y estuve con él, tuve la oportunidad de conocerlo y de conocer a los muchachos de Son del Solar. En esa ocasión fueron Lewis Kahn y Jimmy Bosch en los trombones, y toda la banda de Seis del Solar original, con Eddie Montalvo, con Jorge González, que lamentablemente desapareció, en el bongo, Mike Viñas, Oscar Hernández, Ralph Irizarry en el timbal, también lamentablemente desaparecido, y salió este álbum con un sonido y con una fuerza impresionante, ya pensado para Sony Music. Volvía Rubén a la Columbia Records, y esta vez para un álbum titulado Caminando, un álbum que incluye temas importantísimos, temas bellísimos como Ella se esconde y como el mismo Camaleón, y el tema que le da nombre al álbum, Caminando, Rubén Blades y Son del Solar, 1991. En 1992, un álbum que pretendía ser la conmemoración de la fatídica conmemoración del descubrimiento de América, terminó en otra onda diferente, debido a que este álbum llamado Amor y Control, que iba a hablar sobre ese descubrimiento de América por Cristóbal Colón, terminó hablando de la muerte de su madre y de cómo desapareció una mujer tan importante en la vida de Rubén Blades, Anolán Díaz. Rubén Blades y Son del Solar presentan Amor y Control para la Sony, la Columbia Records, 1992. Temas como Amor y Control, Yo creo en ti, fueron temas muy importantes dentro de su discografía y están aquí. Coincidieron en la Sony Discos, ya la Columbia Records, Willie Colón y Rubén Blades, y volvieron a grabar. Reunieron la antigua banda con Mangual, con Montalvo, con Salvador Cuevas, con Joe Torres, e hicieron este álbum titulado Tras la Tormenta, un álbum un poco nostálgico, donde ya no cantaba solo Rubén, sino que Willie también cantaba, y donde grabaron algunos temas nunca juntos. Rubén en un estudio, en un sitio en Panamá, y en Nueva York estaba Willie Colón grabando el álbum. Nunca se reunieron para grabarlo, nunca estuvieron juntos, pero salió este álbum que tenía un calor importante y un sonido de antaño maravilloso de esa banda que dejó tanta buena música. Rubén Blades con Willie Colón para Sony Music, el álbum Tras la Tormenta. Aquí se estaba conmemorando apenas 2 años del fallecimiento de Héctor Lavoe y le hicieron un homenaje a Héctor Lavoe. Tras la Tormenta, 1995. El siguiente álbum marca una época en la cual los CDs tomaron importancia y los LPs se fueron quedando relegados. Rubén Blades lanza este álbum en 1996 que se llama La Rosa de los Vientos. Se va a Panamá y empieza a desempolvar música panameña y artistas panameños, y les da renombre a esos artistas, los trae a escena y los pone a grabar en este álbum magnífico que fue ganador del Grammy americano. 1996, Rubén Blades, La Rosa de los Vientos. Aquí hay temas como Un Son para Ti, donde recrea nuevamente Rubén Blades a Medoro Madera, y un tema encantador de su viejo amigo Roberto Cedeño llamado Vino Añejo. Ganador de Grammy, La Rosa de los Vientos. Llega el 1999 y Rubén Blades decide grabar con un grupo costarricense que le llamó su atención y que por su versatilidad y por la capacidad de sus músicos se ganó el corazón y la confianza de Rubén Blades para trasegar con él por el mundo entero durante algún tiempo. Se llamaba Editus, y con ese grupo Rubén grabó este álbum en 1999 titulado Tiempos. Un álbum revolucionario también, un álbum que hizo cambios importantes en la estructura mental de los salseros y que nos abrió a otras posibilidades y a otros caminos musicales, esos caminos por los cuales Rubén nos quería llevar. Tiempos, Rubén Blades, 1999. Me olvidé decirle que con Tiempos, Rubén se ganó otro Grammy americano. Otro más. Ya era el cuarto
el cuarto Grammy americano de Rubén Blades. En el año 2002 Rubén Blades continúa con Editus, el éxito con Editus fue importante, Sony Music le daba el respaldo y graba este álbum llamado Mundo. Rubén Blades y Editus, Mundo, un álbum que también cambió el concepto de la música afrolatina, el concepto de la música americana y lo extendió más allá de la salsa, lo extendió a una música universal. Rubén Blades, en el año 2002, Mundo, con Editus. También ganador de 2 Grammys. Nacía el Grammy Latino, y lo ganó Rubén Blades, y de otro Grammy americano. Ya iban 6. Por esa época Rubén se envuelve en la política nuevamente, se va a trabajar como ministro de Cultura y Turismo en Panamá, entrega su tiempo y entrega toda su carrera artística al servicio del gobierno panameño, y no hubo mucha música, hasta que en el año 2009 lanza este álbum titulado Cantares del Subdesarrollo. Un álbum hecho en un garaje con una guitarra y un par de percusionistas. Y este álbum ganó el Grammy al mejor cantautor, con unas canciones magníficas. Tienen que escucharlo si no lo tienen. Cantares del Subdesarrollo, Rubén Blades en el año 2009. En el año 2010 Rubén retoma su carrera. Rubén vuelve a los escenarios y lo hizo nada más y nada menos que con sus viejos amigos Son del Solar. Hizo giras por todo el mundo y de esas giras quedaron unas grabaciones magníficas consignadas en 2 discos de una gira titulada Todos Vuelven. Rubén Blades y 6 del Solar, extendido a Son del Solar, en vivo. Todos Vuelven. Desde 1991 Rubén venía hablando de 2 trabajos musicales que deseaba hacer. Uno era con Tite Curet, de un álbum que nunca se concluyó, que se iba a llamar La Campana en el Fondo del Mar. Y el otro era un álbum que iba a grabar junto a Cheo Feliciano, un proyecto con su ídolo de infancia, con la persona que lo incitó y que lo inspiró para cantar, Cheo Feliciano. Y en el 2012 salió al aire finalmente ese álbum magnífico llamado Eva Seaha. Eva Seaha. Rubén Blades y Cheo Feliciano. Rubén cantando las canciones de Cheo y Cheo cantando las canciones de Rubén. En el año 2015 Rubén Blades se asocia con 2 grandes instrumentistas, arreglistas, directores, maestros, Carlos Franchetti y Leopoldo Federico, y lanzan en tiempo de tango las canciones más significativas de su repertorio, y sale al mercado este álbum llamado Rubén Blades Tangos. Este álbum se ganó 2 Grammys, el latino y el americano. Tangos. En el año 2015 también Rubén Blades se entera que algunos piratas tenían grabaciones suyas, grabaciones incluso tan antiguas como grabaciones en Ámsterdam en 1982 con la orquesta de Willy Colón, y otras grabaciones que se habían realizado en otras partes por parte de Rubén Blades, y él decidió piratear a los piratas. Les dijo que hicieran la producción conjunta, les dio dinero de lo que se iban a ganar de los discos y lanzó al mercado este booklet, 3 discos con diferentes conciertos de su historia musical de una manera maravillosa, incluso como les digo, uno de 1982 con Willy Colón y su orquesta. Rubén Blades, Booklet Series. Esto hay que tenerlo. En el año 2015, Rubén decide asociarse con su amigo Roberto Delgado, bajista, arreglista, compositor, maestro, que dirigía una orquesta magnífica en Panamá, y decidió apoyar a Roberto y hacer que Roberto empezara a acompañarlo en sus giras y en sus grabaciones. Y se lanza un álbum donde Rubén trae al mundo a sus músicos panameños. El álbum se llama Son de Panamá, Rubén Blades. Este álbum ganó 2 Grammys, el americano y el latino. Rubén Blades, año 2015. En el año 2017, de la mano del gran músico Roberto Delgado, nuevamente Rubén lanza un álbum maravilloso, una cosa espectacular, una cosa que no ha sido escuchada por la gente, y que yo los invito para que se unan a esto y para que lo disfruten. Se llama Salsa Big Band, Rubén Blades,
o Rubén Blades, Salsa Big Band con la orquesta de Roberto Delgado, algunas canciones nuevas y una recreación de otros clásicos que fueron muy importantes y que en realidad tienen un sonido maravilloso, un sonido perfecto, mucho mejor de lo que se hacía anteriormente. Así que Rubén Blades reencaucha sus temas, trae temas nuevos y nos muestra este álbum que ganó 3 Grammys, el Grammy americano y 2 Grammys latinos, entre ellos el álbum del año. Rubén Blades, Salsa Big Band. En el año 2018, el maestro Wynton Marsalis dirige la banda o la orquesta del Lincoln Center Orchestra. Wynton Marsalis en la dirección, trae a Mark Quiñones y a Bobby Allende en la percusión y hacen Una noche con Rubén Blades. Esto fue allá en el Lincoln Center, en las series Jazz en el Lincoln Center, con la dirección de Wynton Marsalis, presentando a Rubén Blades y su música en un álbum que no puede faltar. No lo pueden dejar de tener. Tremendo concierto. En el año 2021 Rubén nos sorprende con Roberto Delgado nuevamente y un álbum donde recrea el mundo del jazz y de la música afrocubana de una manera perfecta, con un sonido maravilloso y con 3 álbumes que son una verdadera delicia, reencauchando temas, haciendo los nuevos arreglos y con sonoridades preciosas, temas como Paula C. Estos 3 álbumes se llaman Swing, Sal Swing y Salsa Plus y vienen en una recopilación de un álbum titulado Sal Swing, Rubén Blades y Roberto Delgado. Este es un álbum que ha ganado 2 Grammys. Este es un álbum que no puede dejar de tener. Eso es del año 2021. Rubén Blades produciendo todavía su música. Sal Swing. Del año 2022 les quiero presentar este álbum que hizo Rubén Blades con Boca Libre y que también fue merecedor del Grammy americano este año. Rubén Blades y Boca Libre, un disco vocal, un disco con un grupo que hace una capacidad vocal maravillosa y que se adorna de la voz de Rubén Blades. Hay 2, uno se llama Parceiros, que es en portugués, y este que se llama Pacieros, que es en español, y nos muestra en un gatefold hermoso a Rubén Blades con Boca Libre cantando temas como Sin tu cariño, Paula C, Buscando Guayaba, Día a Día, Juana Mayo, Adán García. ¡Uah! Es que el repertorio es infinito. Bueno, y hoy es 18 de julio de 2023 y como les dije, hoy Rubén Blades está cumpliendo 75 años. Hoy sale al mercado este trabajo. Acaba de llegar en esta bolsa, miren. Siembra 45 aniversario, la celebración de los 45 años de la grabación de Siembra. Lo grabaron en vivo en el Choliseo, el Coliseo de Puerto Rico, el 14 de mayo del 2022. Rubén Blades y la orquesta de Roberto Delgado. La producción es maravillosa. Lo he estado escuchando completito y viene grabado en el line-up original de las canciones. Es decir, las canciones como fueron grabadas originalmente en el álbum de Siembra, fueron grabadas en este concierto una por una. Y además de eso, nos regalan un bonus track con Ligia Elena y El Cazanguero. Una cosa maravillosa. Por favor, consigan este disco. Ahora y desde hace algún tiempo, los discos de Rubén Blades son producción de Rubén Blades. Y está fácil, en rubenblades.com los consiguen y de esa manera él va a poder conseguir las regalías reales de esta música que es de él y con la cual se quedó Fania, esa legendaria grabación anterior. Rubén Blades, Siembra, 45 aniversarios, está nuevecito. Tremendo concierto, tremenda orquesta, arreglos originales y todo en el mismo tono, en el tono original en el que Rubén grabó las canciones. Así que esto hay que disfrutarlo, hay que gozarlo. Les cuento que en Pedro Navaja tiene invitado especial a Luis Perico Ortiz, que fue el arreglista de ese tema, y la cosa es genial. En rubenblades.com lo consiguen. Salió al mercado hoy, 16 de julio, 45 aniversario de Siembra. Y quiero hacer algunas menciones especiales, no me quiero ir sin eso. La primera es que en el año 2004, Rubén Blades apoya a sus amigos de Spanish Harlem, al maestro Oscar Hernández. Y esto desde la calle 110, across the 110th Street. Rubén Blades featuring
Spanish Harlem Orchestra. Y lo traigo porque ganó premio Grammy. Rubén Blades hace unas interpretaciones maravillosas en este álbum y creo que es una de esas colaboraciones que vale la pena resaltar siempre. Rubén Blades con Spanish Harlem. En el año 1984, cuando Rubén andaba tan complicado con el conflicto con Fania y tratando de consolidar su contrato con Elektra, tratando de salir de tanto problema, sus amigos puertorriqueños le dieron la mano y así fue como Perico Ortiz y Rafael Itier lo invitaron a hacer este álbum llamado Entre Amigos. Allá aparece Rubén Blades con dos temas bellísimos. Vuelvo a cantar y sigo pa'lante. Entre Amigos. En el año 1985, Rubén hacía su segunda película. En el 82, con The Last Fight y la película de Masucci, comenzaba una carrera que era algo inesperado. No sabía Rubén Blades que se iba a convertir en uno de los actores latinos más importantes de Hollywood. Y sin ninguna duda lo ha sido. Por más de 30 películas Rubén Blades ha participado y en el año 85 fue protagonista de esta película, que fue realmente una delicia. Crossover Dreams, una película donde invitó a músicos de talla, músicos importantes, el Conjunto Libre, el maestro Tito Puente, grandes músicos de la trayectoria afrocubana en Nueva York, y nos dejaron un álbum exquisito, titulado así como la película, Crossover Dreams. Marcaba el inicio de una carrera importantísima en el cine, de Rubén Blades, o Rubén Blades. A pesar de que Rubén de una u otra manera se salió con la suya y dejó a la Fania en el momento en que Fania lo tenía como su máxima estrella, pero que no le quería reconocer lo que él estaba pidiendo, Fania siguió sacando álbumes basándose en las canciones que habían quedado ahí, que ellos habían quedado con los derechos, y basándose también en que podían manejar la imagen de Rubén, y salieron discos como este, que se llama Interpretan a Rubén Blades, y es bien curioso porque son composiciones de Rubén Blades dadas por diferentes artistas de la Fania, y Rubén no aparece en ninguna parte más que dibujado aquí en la carátula. Este fue el ocaso de Fania Records ya hacia finales de los 80. Rubén Blades es un artista que mantiene su calidad. Hoy tiene más de 70 años. Es un músico que está paseando el mundo, que está haciendo conciertos constantemente y que aún canta las canciones en el tono original en que las grabó. Vale la pena verlo. El 13 de agosto voy a estar ahí en el concierto de Rubén Blades aquí en el Hard Rock y voy a disfrutar en vivo de la presencia del gran Rubén Blades o Rubén Blades.